hoy para aprovechar este 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, después del Halloween, pues vamos a hablar de la muerte. Y vamos a hablar con una persona que sabe mucho de este tema porque es el tema al que le dedica su proyecto profesional. Hablamos de Jesús Pozo, que es el responsable de la revista Adiós Cultural, que es una revista que busca acercar al público un tema que para muchas personas es un tabú y que sin duda es complicado y sensible. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿estáis bien? Estamos bien. Bueno, ¿cómo surge este proyecto de la revista Adiós Cultural? Bueno, vamos a ver. Primero, si me permite, por tu comienzo, vamos a dejarle claro a nuestra audiencia la situación del día 1, 2 y el Halloween. El día 1 es el día de todos los santos. El día 2 es el día de los santos, los difuntos. Y el día de Halloween es una fiesta que Europa exporta en su momento a Estados Unidos y que ahora mucha gente protesta porque se creen que Estados Unidos nos la está exportando a nosotros. Y es todo lo contrario, ¿no? En definitiva, Halloween es un carnaval de invierno, igual que existe pues los carnavales de primavera o de final de invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un carnaval de final de otoño, principios de invierno, es lo de Halloween, una fiesta más basada en una historia norteamericana que a su vez está basada en una historia irlandesa, que a su vez está basada en una historia celta y que se lleva realizando también en España desde hace siglos. Una vez planteado esto, que creo que es importante que la gente lo sepa para que no mezcle las cosas. Efectivamente. Me preguntabas de dónde surge el tema de hacer esta revista. Era la pregunta que ya me perdió yo. Efectivamente, esa Vale. era la pregunta que yo hacía. Bueno, vamos a ver. Hace 25 años y 150 números, de hecho ayer cerramos el número 151 que sale ahora en noviembre, una empresa, Funespaña, una de las mayores empresas funerarias, pues contactó conmigo y con Nieves, con Costrina, para que presentáramos un proyecto que querían hacer una revista sobre la muerte. En principio ellos planteaban una revista empresarial, ¿no? Una revista de tipo de empresa para, bueno, pues para hablar de sus temas, ¿no? Nosotros entonces estábamos en el paro, habíamos salido de Diario 16, los dos llevábamos muchos años trabajando en ese periódico y bueno, pues nos acogimos a esto porque necesitábamos trabajar, pero sin saber el magnífico mundo informativo que nos íbamos a encontrar delante. De hecho, lo primero que hicimos cuando nos planteamos el proyecto fue decir que queríamos hacer la revista siempre que pudiéramos hacerla desde la reflexión de la cultura, a través de la cultura y el arte, para hablar de la muerte, ¿no? Porque creíamos que era la única manera de que alguien leyera una revista en la que se hablaba de la muerte. Estamos hablando de hace 25 años, 1996. Sociedad española que no tiene nada que ver con la sociedad del 2021 y mucho menos en este aspecto de la muerte en el que hemos evolucionado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el principio. La primera parte del principio, ¿cuál fue? La cabecera, como tú bien sabes. Lo primero que hay que pensar cuando se hace un medio es qué nombre le vamos a poner a este medio, ¿no? Efectivamente. Claro, aquí teníamos un problema gordísimo, porque no podíamos ponerle a una revista El Féretro, ni El Ataúd, ni Servicio Funerario. Eso ya si nadie iba a leer una revista relacionada con la muerte, imagínate con esas cabeceras, ¿no? Y entonces a Nieves se le ocurrió que si la del corazón y la de la vida se llamaba Hola, pues la nuestra se tenía que llamar Adiós, evidentemente, ¿no? Y esto en sí mismo ya es una declaración de principio de cómo considerábamos que teníamos que tratar este tema, ¿no? Con naturalidad, con desenfado, con cierto humor y con la realidad por delante, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar. Te puedo decir que en el primer número ya nos planteamos que, claro, como no teníamos ni idea del tema,
como todos los periodistas que empiezan algo, ya sabes que vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, nuestro primer planteamiento era, bueno, pues tendríamos que hacer un reportaje de faraones y de egipcios, ¿no? Y de la muerte en Egipto, que es lo que todo el mundo conoce. Bueno, pues a día de hoy he de decirte que no hemos hecho ningún reportaje de faraones, de tumbas egipcias, ni de pirámides, ni en nada relacionado con el tema, porque no nos ha hecho falta, porque el mundo de la muerte es tan enorme, tan explosivo y tan informativamente hablando rico como el de la vida, evidentemente, ¿no? Es que es un tipo de periodismo que la gente no conoce, periodismo palabras de muerte, y que puede pensar que es un poco aburrido, que no hay actualidad, pero eso por lo que vemos no es así. Bueno, pues yo creo que el periodismo aburrido se hace cuando el periodista es aburrido, ¿no? O sea, yo creo que si nos hubieran dicho hacer una revista de ferretería, pues hubiéramos encontrado la parte divertida y la parte también de saber encauzar. Esto lo digo a toro pasado, ¿eh? Ahora que han pasado 25 años de haber encauzado esto, ¿no? Pero fíjate que nosotros, en nuestra revista, desde el primer día, desde el primer número, se habla de psicología, de antropología, de poesía. Hay una sección de poesía desde el primer número. Hay una sección de cine desde el primer número. Hay una sección de arte desde el primer número, ¿no? Entonces, luego, si se analiza la revista realmente sobre lo que es el sector funerario a nivel empresarial, a nivel negocio, a nivel, bueno, pues servicio funerario de compañías de seguros, de empresas funerarias, es un 25, un 30%. El resto es hablar de otras cosas. Y de hecho la revista lo que ha hecho ha sido desarrollar luego, paralelamente, una serie de concursos literarios, de cine, de diseño y de arte alrededor de ella, ¿no? Y después de 25 años, ¿sigue la motivación para hacer la revista o uno ya va buscando un cambio de proyecto? Bueno, tú sabes que nosotros los periodistas siempre necesitamos cambios de proyectos. Lo que pasa es que es la única revista que hay en España que reflexiona sobre la muerte desde el punto de vista cultural y artístico, ¿no? Hay otra revista que es empresarial pura y dura, que habla del negocio, ¿no? Entonces nosotros creemos que vamos avanzando con la sociedad e incluso la motivación es que vamos hablando de temas en 10 o 12 años antes de que la sociedad se los plantee y, por supuesto, la administración o los políticos, ¿no? ¿En qué te digo esto? Pues mira, nosotros empezamos a hablar del suicidio hace 10 o 15 años, de la necesidad que era de hablar del suicidio con libertad y socialmente. Hablamos de los ancianos y de la necesidad de los cuidados paliativos y de la eutanasia hace muchos años. Y más, sobre todo, que nos costó algunos disgustos entre incluso nuestra gente. Cuando me refiero a nuestra gente, me refiero a nuestros compañeros de profesión y a la gente de la empresa. De que había que hablarle de la muerte a los niños con mucha naturalidad y que los niños tienen que ir a los velatorios, que tienen que ir a los tanatorios, que tienen que ir a los cementerios. Entonces, la motivación sigue existiendo, efectivamente. Ahora estamos en el tema medioambiental, por ejemplo. Perdona que te interrumpa, Sí, Carlos. sí, sí. Carlos, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, vale. Al revés. Entonces ahora mismo estamos en una pelea fundamental que en el tema medioambiental. La cantidad de situaciones, de procesos y de cosas que se pueden hacer dentro de un cementerio para generar vida a través del medio ambiente. Me refiero a la energía solar, me refiero a la plantación de árboles, la generación de espacios verdes, espacios con agua para esparcir cenizas y sobre todo una pelea que llevamos hace varios años de que desaparezcan las flores de plástico de los cementerios. A ver si entre Sí. todos lo conseguimos. Ah, pues mira, yo creo que yo pensaba que era un mundo que iba al alza, el de las flores de plástico. Yo cada vez veo más, ¿eh? Yo también, ese es el peligro, ese es el problema. Esas flores de plástico cuando se deterioran y hay que quitarlas, que son pasados varios años, son un producto que tarda mucho tiempo en degradarse.
Pues eso por una parte, medioambientalmente son un desastre, estéticamente son doblemente más desastre, como diría nuestro amigo. Y por tercera cuestión es que está generando un problema y un déficit en un sector de negocio importantísimo que es el de los floristas y el de la flor natural y de la flor cortada. Pero es que además se pueden poner flores que no se degraden tan pronto como las flores naturales con otros materiales que sí son biodegradables y no se quedan y no perturban el medio ambiente. Entonces no compren más flores de plástico en los chinos, por favor, que son feísimas. Y por hablar de muerte, ¿os sentí un poco casi desplazado por el periodismo serio, el político, el económico? ¿Sentí como apartado de ese mundo, como casi si os trataran como marginados casi? Hombre, hemos sido marginados. No, no es que nos hemos tratado, no nos hemos sentido, es que nos hemos sentido marginados. Ahora ya mucho menos, porque ya, entre otras cosas, nos da exactamente igual, ¿no? Hemos crecido, hemos madurado, hemos cumplido años, entonces la madurez te va dando otro tipo de sabiduría, ¿no? Pero para que te haga una idea, te puedo contar una anécdota. El Venga, 11M, el 11 de sí, marzo, el día de los atentados terroristas en Madrid, yo estaba trabajando, entonces tenía el despacho y la redacción de la revista estaba en el tanatorio de la M30 de Madrid, de la empresa entonces que era empresa mixta de servicios funerarios de Madrid, del ah, ayuntamiento. la redacción estaba en el propio, en un Sí, tanatorio. sí, claro, evidentemente. Yo trabajaba allí porque además de dirigir la revista, era el jefe de prensa de la empresa y del grupo funerario. Eh, yo llamaba a los medios de comunicación, Carlos, a las 8:30 de la mañana para contarles el problema que estábamos teniendo cuando los medios decían ha habido una bomba o no se sabe lo que ha Sí. pasado, ha habido un muerto, 2 muertos. Yo sabía ya que íbamos por 30 o 40 muertos, porque nuestros empleados eran los que tenían que ir a Vallecas, tenían que ir al Pozo, tenían que ir a Atocha a recoger los fallecidos, ¿no? Yo estaba viendo aquello, además estábamos rodando ese día un vídeo corporativo con un equipo de vídeo allí que decidimos parar inmediatamente porque todo el mundo se puso a ayudar, ¿no? A mí me decían nuestros compañeros en medios de comunicación, además recuerdo concretamente una compañera de la agencia EFE que me llegó a decir, ¿tú qué sabrás de esto? Me lo estaba diciendo, a mí que le estaba diciendo, estoy viendo gente, psicólogos de la empresa, coger coches funerarios porque no damos abasto con los coches para ir a recoger muertos. Y me Que estaban diciendo que qué luego se sabría yo de confirmó. esto. Hombre, claro que se confirmó, pero si ten en cuenta que nosotros estábamos recogiendo los fallecidos y nuestros empleados eran los que estaban recomponiendo cadáveres para poder enseñárselos a la familia al día siguiente. O sea, claro que nos hemos sentido desplazados en este caso y en muchos más. Otros compañeros se reían de nosotros y a mí me decían, ¿cuál es tu trabajo en la revista o en la empresa? ¿Hacer las esquelas? Entonces, pues bueno, era un intento de desprecio, pero por ignorancia, por incultura y sobre todo por complejo, por miedo. Mucho Sí, miedo a pensar en la muerte, mucho miedo a todo este tema. Si os dais cuenta, cuando vaya a un duelo o un velatorio, es el sitio donde más chistes se cuentan. No sé si os habéis fijado en sí, eso. sí, Hombre, sí, 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 verdad, verdad. evidentemente no delante del muerto, pero sí en la sala adyacente o en el patio o en la calle, donde es el sitio donde se cuentan más chistes y donde la gente se intenta mostrar mucho más risueña, mucho más agradable, por una cuestión de miedo y de no saber cómo actuar ante el tema, ¿no? Y luego algún compañero os pidió perdón por cuando dudaron de No, vuestra palabra. no, y muy poca gente ha valorado que llevemos 25 años reflexionando sobre este tema en la sociedad española, una sociedad tradicionalmente conservadora en este aspecto y en otros muchos, y tradicionalmente dominada por una iglesia católica y por unas religiones que utilizan la muerte para acojonar permanentemente al público, ¿no? Entonces nosotros estamos rompiendo esa inercia y la verdad es que ya no importa poco que alguien nos diga algo, nos pida perdón o no. No, da igual.
no nos preocupa ya a esta altura. De hecho, producto de todo el conocimiento que fuimos adquiriendo con la revista, vino un programa de radio de Nieves en Radio 5, que empezó con El Polvo Eres. De allí surgió la historia, de la historia surgieron los libros, de los libros surgieron programas de televisión, de los programas de televisión surgieron otros libros, y fíjate por dónde vamos, ¿no? O sea que creo que hemos aprovechado bien los conocimientos. Hemos sido buenos alumnos. Y hablábamos antes del 11M, ¿fue esa la experiencia más dura en estos 25 años? Pues yo creo que sí. Bueno, quizás la experiencia más dura no fue esa, realmente, a nivel personal. Fue que el día que yo empiezo a trabajar en la funeraria había enterrado a mi madre una semana antes. Y entonces el director de la empresa, cuando me enseñaba las instalaciones, el hombre no estaba muy de acuerdo en que yo fuera a trabajar allí y me lo puso todo lo más difícil posible. Y de hecho me dio un paseo por los sitios donde estaban haciendo tanatopraxia a varios fallecidos, y había una señora más o menos de la edad de mi madre a la que le estaban haciendo la tanatopraxia en directo. Es una cosa bastante desagradable de ver, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que fue un tratamiento de choque que me vino muy bien, por otra parte. Yo es que siempre le veo la parte positiva a las cosas. Y bueno, es necesario ser positivo en un tema tan triste para mucha gente como es la muerte, sin duda alguna. Bueno, es necesario, yo creo que lo que es necesario es ser realista. Lo que es necesario es saber que la muerte pertenece a un ciclo, que es el ciclo de la vida, que nadie estamos aquí eternamente, que además si estuviéramos todos eternamente, este mundo no sería imposible vivirlo, no cabríamos y no habría manera de vivir, con lo cual habría que inventar la muerte. Y lo que sí hay que intentar es que la muerte sea lo menos dolorosa posible, con el menor sufrimiento. Y yo creo que, bueno, parte positiva, pues sí, lo que pasa es que cada uno es positivo y negativo en todos los aspectos de su vida. Pues con el de la muerte pues se traduce, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que ser es muy realista y ser consciente de que algún día te vas a morir tú y se va a morir la gente a la que quieres. Y que eso es así. Y no hay más. Y bueno, claro, después de 25 años tienen que llegar ya, o desde hace tiempo tienen que llegar ya las nuevas generaciones, las que dentro de unos años serán las que den el relevo. ¿Están llegando periodistas a Sí. especializarse en este mercado de la muerte? Bueno, especializarse es complicado, ¿no? Lo que sí es que ahora mismo no te puedes especializar en nada. Ahora mismo hay que trabajar a salto de mata y en unas condiciones bastante deplorables, ¿no? Como tú bien sabes, por otra parte, creo, Sí. de cómo está la profesión y el oficio, ¿no? Bueno, nosotros sí tenemos muchos colaboradores que se acercan a este mundo a interesarse porque, bueno, pues gente que proviene de la historia, gente que proviene de la música o gente que proviene de otra serie de sitios que ya ven que se puede hablar de este tema con más naturalidad y que encima, pues si nos proponen algún reportaje se les va a pagar. O sea que sí está habiendo ya otro tipo de gente que se está acercando al tema. Sí. Además, ten en cuenta que te decía que nosotros hacemos otras actividades paralelas, como los concursos de cuentos, por ejemplo. Recibimos de Tanatocuentos unos 600 todos los años. De cuentos infantiles, este año hemos recibido más de 300. En el concurso de cortometrajes vemos maravillas ya hechas por gente joven desde el mundo audiovisual, ¿no? Porque claro, el periodista ya no es el periodista nuestro de hace 25 años que solamente escribía. Ahora el periodista es multifuncional. Todoterreno. Claro, efectivamente eso le viene muy bien a las empresas además. Y sobre todo la imagen es el método de trabajo más cotidiano ya prácticamente, ¿no? Entonces sí, se acercan mucho. En concursos de cortometraje hay maravillas, ¿eh? Y bueno, le recomendaría algún, porque claro, yo creo que en las facultades nunca se habla de este tipo de periodismo, hablando de la muerte, no como algo lúbrico, sino como algo de la vida propia. En las facultades no se habla de este tipo de periodismo, se habla del periodismo cultural, del deportivo, del de sucesos, del político, del corazón, pero nunca se habla del periodismo de la muerte.
¿cómo se le explicaría a un periodista que esté escuchando, a un estudiante de periodismo que diga, ¿y esto qué es? Pues periodismo cultural. Nosotros hacemos periodismo cultural. Lo que pasa es que nos centramos en un aspecto de la cultura y del arte que es el que está relacionado con la muerte. Pero tú plantéate ahora mismo y piensa cuántos libros conoces de... Vamos, hay festivales de novela negra, ¿no? Un montón, Sí, cada sí, vez más. claro. Bueno, pues la novela negra al final tiene que acabar hablando de la muerte. Cada vez se habla más en la novela negra de esos espacios de la muerte y no solamente del asesinato o del detective, ¿no? En el arte ni te cuento. En el cine, yo qué sé, no hay que pararse mucho para ver cómo se usan los tanatorios, los cementerios, los forenses, etcétera, etcétera, para hablar del tema de la muerte, ¿no? En fin, es que yo creo que por eso insisto siempre que la revista, el planteamiento es desde el arte y la cultura, ¿no? Porque pertenece la muerte a todo esto, ¿no? Es que hay tres temas fundamentales que mueven el mundo, Carlos. El amor, el sexo y la muerte. O sea que estamos en uno de los tres temazos. Y a la universidad hemos ido algunas veces a hablar de este tema, pero a cursos muy concretos. Nosotros hacemos un curso universitario con la UNED desde hace 3 años que habla exclusivamente de la muerte. Y bueno, tiene bastante éxito. Ahora vamos a hacer, si os queréis apuntar, estáis a tiempo, del 4 al 6 de noviembre. Además se hace ¿Ya mismo? presencial y online, sí. Con la UNED lo hacemos en la granja de San Ildefonso presencial, pero se puede hacer online. Y después se queda colgado, ya sabe que la UNED lo cuelga todo, entonces en diferido también tienes que matricularte. La matrícula es gratuita porque lo financia FUN España y nosotros, la revista, pero ahí se habla exclusivamente de la muerte durante 3 días. Y se hace en la granja porque en la granja fue donde se construyó el primer cementerio público, que lo construyó, bueno, se construyó por orden de Carlos III en 1700 y pico, para sacar los cementerios de las ciudades por la producción de epidemias y diferentes enfermedades infecciosas. Pues Jesús Pozo, director de la revista Adiós, que recomendamos aquí fervientemente que la gente la siga y que la lea, que la disfrute y que siga su web y que disfrute todo su contenido. Muchas gracias por Sí, atenderme y gracias por hacer... Sí. te voy a decir que en la web, que se actualiza diariamente con información relacionada con este tema, están colgadas también las revistas de papel en PDF. O sea que, y ahí están todos los concursos y ahí está todo. Y yo quería haceros una pregunta a vosotros. ¿Por qué os había animado a hacer este podcast relacionado con la muerte? ¿Por el Día de Difunto solo o porque a vosotros de verdad os interesa el tema de la muerte? Venga, yo voy a responder en nombre del director del programa, aunque lo hemos tratado con todo el equipo más o menos preparando los contenidos. Es verdad que hemos aprovechado un poco la percha de actualidad de este Día de los Difuntos, eso no lo podemos negar, pero yo creo que es un tema que nos interesaba mucho abordar, que nos interesaba abordar y un tema tabú. Nosotros siempre hablamos de temas tabú, intentamos tocar muchos temas tabú o temas que son comprometidos para la sociedad. Y yo creo que es muy importante. Por ejemplo, hicimos el de los suicidios, el tema de los suicidios cuando fue su día, hace un par de meses más o menos. Sí. Y yo creo que es importante hablar de la muerte y además como nos hemos puesto hoy a hablar de la muerte sin caer en el dramatismo y sin caer en la exageración y sin caer en la visión terrible y a veces morbosa que se le da de otros lados. Sí, ¿no? ahí De la vida. Lo del morbo es importante, el no entrar en ese aspecto porque eso diluye todo lo demás. Eso diluye la filosofía con la que se debe bueno, filósofos que han escrito sobre la muerte, ni te cuento, ¿no? Pero bueno, pues muy bien, muchas gracias y bienvenido a este club. Pues muchas gracias, Jesús Pozo, por atendernos. Es director de la revista Dios, que como digo, podéis y debéis consultar en su página web o la versión de papel. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Adiós.